Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado al domingo, día del Señor, día del encuentro del hombre con su Creador y a la vez participar del banquete que nos ha preparado Jesucristo. Si está desayunando, muy buen provecho también. Terminamos el tiempo de la Navidad y ahora comenzamos el tiempo ordinario, donde iremos viendo toda la vida de Jesús, todo su ministerio público. Ha tenido un ministerio de juventud, de formación y preparación hasta los 30 años, ya adulto, y 3 años de ministerio público. La iglesia nos presenta, ahora estaremos leyendo al evangelista San Juan, en el capítulo 1, del versículo 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, comenzamos el tiempo ordinario. Hemos escuchado hoy este encuentro tan maravilloso que ha tenido Andrés con Jesús. Y le pregunta a Jesús: ¿qué buscas? ¿Tú qué buscas? Porque a veces la gente busca pues trabajo, dinero, salud, un matrimonio, una familia, hijos, busca cosas, pide cosas. También buscan respuestas. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el sufrimiento? Normalmente. Pero con Jesús es encontrar el amor de Dios, la misericordia, su bendición. Estos hermanos que van a tener un encuentro con Jesús y los discípulos que serán elegidos se van a enamorar de Él, de la persona que es el mismo Dios, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Esta familia divina que hoy se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y entonces fueron, dice, la pregunta es, dice Andrés: ¿dónde vives? Quisiera saber dónde vives, o sea, el lugar. Pero Jesús le va a ofrecer algo más. Te voy a enseñar cómo vivo. Se quedó con él, fue una tarea de pastoral, de servir, de enfermos, de sanación, de liberación, de perdón, de amor. Toda una obra de amor. Se quedaron, vieron y se quedaron con él. En el siguiente segmento seguiremos comentando este hermoso pasaje con la licenciada Ilse Vallecillos de Cáritas El Salvador. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos del 32 al 34. Queridos hermanos, comenzamos, como hemos dicho, el tiempo ordinario. Segundo domingo del tiempo ordinario. Han pasado las fiestas navideñas y volvemos al tiempo ordinario. No porque sea corriente, sino porque vamos a ir viendo ahora la misión de Jesús. ¿Qué sucedió después de su infancia, su juventud, y después de 30 años de formación en la casa de Nazaret, va a comenzar su misión pública? Queremos dar la bienvenida a nuestra hermana que trabaja en Cáritas del Salvador, periodista, comunicadora, una mujer de fe, Ilse Vallecillos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos estar acá. Sí. Comenzamos entonces, hermana, partiendo de San Juan el Bautista, que está señalando al Cordero que quita el pecado del mundo. Dice: ese es el Cordero. Ya hemos visto en otros pasajes que él dice: no soy yo, ese que está ahí, ese que va por ahí. Entonces 2 de sus discípulos se fueron con él. Después otros 2 también, pero primero 2 de ellos se fueron detrás de Jesús. Hemos escuchado el diálogo. Dice Jesús: ¿ustedes qué buscan?
Y dicen ellos, bueno, queremos ver dónde vives. Más que dónde vives, sería la pregunta, queremos ver cómo vives. Sería. Y entonces les dijo Jesús, vengan y lo verán. Estuvieron con él, como hemos leído, toda una jornada, hasta casi las 4 de la tarde. ¿Qué haría Jesús en todo ese día, una jornada de un día? Perdonar, sanar, liberar. Ya no podemos imaginar que Cristo no descansa, no se dedica a la obra de Dios, no tiene un tiempo para Él. Es más, obedece, es obediente. Va a elegir también a unos discípulos, pero porque está obedeciendo al Padre. No los escoge Él por su cuenta, sino que en comunión con el Padre. Entonces va Él ahora una jornada. Y estos hermanos, después de ver cómo vivía Jesús, vieron y se quedaron con Él. Interesantísimo este texto, cualquiera lo puede pasar así de largo y lo ve cortito, pero hay tantos detalles, pienso yo. Incluso antes de empezar a grabar estábamos conversando con el Padre y me llama mucho a mí la atención la figura de Juan el Bautista, esa capacidad de renunciar a lo que podría decir es parte de lo que él trabajó, ¿verdad? Sus discípulos. Simplemente les dice, yo ya no, ¿verdad? Ya no soy quien va a estar con ustedes, y cede a sus discípulos. Y les dice, Él es, no soy yo. Qué capacidad más importante de humildad de Juan el Bautista, de poder decir, no soy yo, ¿verdad? Porque humanamente hablando, casi todos nos gusta que nos elogien, que nos gloria humana. La gloria humana. Pero Juan Bautista no. Él es capaz de decir, no me miren a mí, mírenlo a Él. Él es el Cordero de Dios. Y otra cosa, fíjese cómo nos gusta también tener seguidores, ¿verdad? Mire, hoy en las redes sociales, ¿verdad? Hasta competencia hay de que, cómo logran conseguir más seguidores y todo. No, Juan Bautista renuncia a sus seguidores, aquellos que por no sé cuánto tiempo había trabajado, hablándoles del reino de Dios, de que venía el Mesías. Y con qué facilidad les dice, ya no soy yo. Síganlo a Él. Él es el Cordero de Dios. Esta es la invitación que nos hace entonces hoy el Evangelio, que podamos seguir al Cordero que quita el pecado del mundo. Todos hemos tenido Juan Bautistas, hermanos que nos han llevado con el Señor. Nos han llevado a la iglesia, a un retiro, a un encuentro, a un rosario, a una asamblea. Ha habido alguien que nos ha llevado, no llegamos solos. Pero no seguir a estas personas, seguir al Cordero que quita el pecado del mundo. Hemos visto también, hermana Ilse, cómo vive Jesús. También nosotros cuando no estábamos en la iglesia y el Señor nos llamó a un grupo, a una comunidad, acólitos, ministros, liturgia, aparecen los movimientos eclesiales, las comunidades, los retiros. Hemos visto y nos hemos quedado con el Señor. Hemos visto su misericordia, hemos visto su amor, hemos visto sanaciones, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, leprosos quedan limpios y hemos comido su cuerpo y su sangre. Entonces hemos visto cómo vive Jesucristo y nos hemos quedado con Él, nos ha encantado. Esto es el reino de Dios, la iglesia que sigue todavía, ¿no? Seguimos evangelizando para que otros que viven en las tinieblas encuentren esta luz y encuentren una forma de vivir como el Mesías. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Y también importante esa pregunta que Jesús les hace a los discípulos que lo empezaban a seguir, ¿verdad? Se vuelve y les dice, ¿qué buscan? Sí. Y ahora también pienso yo, esa pregunta nos las hace a nosotros, porque podemos seguir a Jesús, pero ¿por qué lo buscamos? Sí. ¿Por qué lo queremos seguir? Pueden haber diferentes motivos, Padre, ¿verdad? Válidos todos si usted quiere, porque estoy enferma y quiero que me sane, porque tengo un problemado mi matrimonio y quiero que el Señor me lo arregle, porque tengo mis hijos que están con problemas y quiero que el Señor también. Pueden ser todos válidos, pero el motivo principal por lo que estos discípulos lo seguían no era porque tuvieran algún problema, que lo podían haber tenido, sino porque realmente querían tener ese encuentro personal con Jesucristo. Y ahora también pienso yo que Jesús me pregunta a mí, ¿qué buscas al seguirme? ¿Qué pretendes tú cuando me sigues? ¿Verdad? Y pensemos, ¿qué busco realmente yo cuando sigo a Jesucristo? Normalmente, es verdad, las religiones, todas las religiones, el hombre busca respuestas. Quiere saber por qué sufre,
¿Por qué el amor? ¿Por qué no ser amados? ¿Por qué un niño enfermo? ¿Por qué pasar un tiempo sin trabajo? ¿Por qué las injusticias? ¿Por qué las guerras? El hombre, en su naturaleza, ha buscado siempre a Dios para incluso aplacar la ira de Dios. Nunca han buscado a Dios para amarlo, solamente para tener respuestas o beneficios. Esta es la novedad con Cristo, que Él, al venir y tomar nuestra condición, quiere que también aprendamos a amar al Padre, amar al Hijo y al Espíritu Santo. Aparece el amor, aquel amor recíproco entre Dios y su criatura. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis mandatos, prestando oído a la sensatez y prestando atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el respeto del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Queridos hermanos, si nos acaba de sintonizar, buenos días y buen provecho también. Estamos ahora con el segundo domingo del tiempo ordinario y hemos comenzado a ver ya la vida de Jesús, la misión. Ha pasado su infancia, de su juventud, no tenemos mayores detalles, más que algunos que están en la tradición, pero ahora tenemos, según el evangelista Mateo, este momento en el que Cristo comienza su misión, primero con el bautismo. A partir de ahí van a empezar a aparecer los seguidores, los discípulos que va a ir eligiendo. Hemos visto cómo Andrés, uno de ellos, le ha encantado ver la misión con Jesús. Era discípulo de Juan, pero aquella era una misión de purificación, de conversión. En cambio, la de Jesús es una misión de la gracia santificante, la sanación, la liberación, la bendición. Y entonces, al primero que va a encontrar Andrés es a su hermano. O sea, el primer mensaje que va a hacer Andrés es a uno de su familia. A veces en nuestras casas hemos tenido encuentros con el Señor y se nos olvida evangelizar en nuestras casas. Hoy Andrés dice, lo primero que hizo fue encontrar a su hermano y anunciarle, hemos hallado al Mesías, al ungido, al hombre de las profecías, está ya con nosotros. Y en cuanto Jesús lo ve, lo reconoce y lo identifica. Y le dice, tú eres hijo de Juan, ¿verdad? Simón, hijo de Juan. Ahora te llamarás Cefas. Va a elegir entonces Jesús al primer papa. Pedro no lo sabe, pero sí Jesús sabe que él es el elegido para llevar la Iglesia Católica, va a ser la cabeza y el primer papa. Entonces nos alegramos de este encuentro que ha habido gracias a un hermano. Los dos van a estar juntos. Y es importantísimo ese papel que tiene Andrés, ¿verdad? Porque se ve que Andrés era dócil al Espíritu, porque su primer maestro, que fue Juan Bautista, le dice, ¿verdad? Ahí el Cordero no espera 2 veces y sale detrás de Jesús. Es una persona dócil, ansiosa. Estaba como una esponja esperando encontrar al Mesías. Y Andrés, cuando lo encuentra, como debe de sucedernos a todos nosotros, digo yo, cuando nos encontramos con Jesús, nos llenamos de alegría, nos llenamos de felicidad, nos llenamos de gozo. Y al contrario del mundo, ese gozo no es un gozo egoísta, no es un gozo individualista, sino que Andrés, al encontrarse con Jesús, inmediatamente corre a contarle a su hermano el hallazgo tan importante que ha tenido. Ese encuentro que es el más importante de su vida, como debe ser o como ha sido para mí el encuentro con Jesús también, el más importante de mi vida. Y cuando uno se encuentra con Jesús, no puede quedarse en silencio, así como acuñándolo para mí. Tenemos que salir y la alegría de ese encuentro nos hace salir y contarle a los demás, miren lo que he vivido, miren lo que estoy sintiendo, vean lo que Jesús ha hecho y está haciendo en mí. Andrés fue, digo yo, ese primer enviado. Bueno, ni lo enviaron, él solito se envió a comentar y a contar lo que había visto. Sí, no, cuando uno está contento no se lo puede callar, es verdad. Uno la alegría la cuenta, la narra 1 vez y 2 veces y 3 veces. Ha sido también, es la experiencia de nuestra vida. Que alguien nos llevó a la iglesia, aunque sea de pequeñitos a misa,
Y a pesar de solo ir a misa, Dios nos ha ido eligiendo a uno por uno. Catequistas, predicadores, servidores, ministerios, ministerios de alabanza, los carismas, canto, predicar, servir, decorar el templo, sacerdotes, religiosas. O sea, ha sido hoy con los medios de comunicación y las redes sociales, evangelizando a través de las comunicaciones, ha sido de verdad una gozada toda nuestra vida. Andrés no se arrepiente, Pedro tampoco. Van a estar con Jesús y van a derramar por él hasta la última gota de su sangre. Queremos también nosotros hoy reconocer que Dios sigue llamando. O sea, así como llamó aquella vez Jesús a estos discípulos, hoy actualmente Cristo este 2024 va a seguir llamando. Va a seguir llamando a los que nos ven por la televisión, hermanos que están en la iglesia, hermanos servidores, algunos que se nos han alejado un tiempo por la pandemia, los invitamos a volver, porque Dios te está esperando y te va a llamar como a Andrés y como a Pedro, y nos va a invitar a vivir con Él. Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Fueron, vieron y se quedaron con Él. Eso es lo maravilloso. Una vez se conoce a Jesús, ya el amor brota, nace. Pero también tiene que ver algo muy importante ahí, que usted quiera quedarse, que usted quiera darse el tiempo de conocer a Jesús. Yo en este año 2024 pido a nuestro Señor que si usted se ha alejado, se acerque de nuevo, que pueda tener esa gracia santificante de confesarse, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué alegría y qué felicidad tener ese encuentro personal con el Señor, así como hoy nos lo dice el Evangelio, que Andrés tuvo ese encuentro e inmediatamente corrió a buscar a su hermano, y su hermano también, que se ve que estaba ávido de hacerlo, corrió también a buscar a Jesucristo. Nuestra familia debe de ser ese primer lugar en donde llevemos esa alegría de Jesucristo, y que los demás que nos vean, también no solo que nos oigan, sino que nos vean cómo actuamos, cómo hemos cambiado, también quieran conocer, también quieran encontrarse con Jesucristo. A veces decimos que evangelizar a la familia es de lo más difícil, y puede ser cierto, porque es donde nos conocen realmente como somos, ¿verdad? Donde somos tal cual, y ahí donde tienen que ver los primeros cambios nuestros, para que también quieran ellos enamorarse de Jesús. Sí, en nuestras casas siempre va a aparecer la debilidad. Somos todos débiles, el papá, la mamá, pero también está la gracia de Dios. Dirá San Pablo que llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se manifieste que lo sublime de este amor no viene de nosotros. Nosotros no somos la fuente. Somos como Andrés, somos como Pedro, hombres débiles, frágiles. El único santo es el Señor. Y nos alegramos que nos haya elegido, que nos haya llamado y hayamos perseverado tantos años en la iglesia, en la comunidad, como los matrimonios, 25 años, 50 años juntos, por una gracia. Ha sido la gracia. Si fuera aquello humano, ya no estarían juntos. Ha sido la gracia de Dios santificante que los ha sostenido tantos años en la misión del matrimonio y la familia. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El texto de San Mateo capítulo 5, versículo 3, subraya el espíritu de pobreza, tanto en el rico como en el pobre. Cristo se refiere a una pobreza efectiva para sus discípulos. Él mismo da ejemplo de pobreza y de humildad. Queremos también comentar algunas pequeñas fiestas muy bonitas. El día de mañana tenemos la fiesta del Señor de Esquipulas, conocida como el Cristo Negro. Una fiesta bonita, era una comunidad indígena, los chortis, y luego pues con las conquistas españolas van llegando también ahí a fundar una comunidad cristiana. Se manda a hacer, Quirio Cataño es un artista quien hace esta figura en la capital, y desde ahí lo trasladan, lo traen en peregrinación y lo ponen aquí en este santuario, que ha sido un santuario de muchísimos milagros, no solamente para Guatemala, pertenece al departamento de Chiquimula, sino de toda Centroamérica. Vienen de México, nos contaba un día el abad,
de toda Centroamérica. O sea que es un Cristo, como decimos, milagroso, donde se hacen romerías y unas fiestas muy bonitas, están de fiestas ahí. Y también en nuestras comunidades aquí cerca, tenemos aquí en Sonsonate, Huayúa también, el Cristo Negro. Felicidades al párroco, también a Huayúa. Tenemos San Bartolomé Perulapía, también hay un Cristo Negro. Es cierto, Padre, y qué bonito esas tradiciones de las romerías o peregrinaciones que queremos hacer al Cristo Negro o a cualquier otro tipo de peregrinación que hagamos a otro santuario. Digo en el sentido de que es algo popular, ¿verdad? Pero nos lleva a recorrer un camino en busca del Señor. Y ese recorrido tendría que servirnos a nosotros, no solo como pensar, voy a ir viendo un paisaje, voy con aquel deseo, ansia, ¿verdad?, de encontrarme con el Señor. De pronto la gente va con el deseo, dicen, de pagar un favor recibido de ese Cristo Negro, ¿verdad?, porque le han puesto tanta fe y tanta devoción. Hay tantas personas, yo recuerdo en mi pueblo, allá en La Unión, que hacían rosarios, novenarios al Cristo Negro de Quipula, y se llenaba aquella casa de las personas que querían participar de esos rosarios. Lo mismo acá en Huayúa, entiendo que hay muchas peregrinaciones que se hacen para poder las personas ir a demostrar su gratitud al Cristo Negro, que es el mismo Jesucristo, ¿verdad?, que en esa, digamos, versión, por decirlo de alguna manera, se digna hacer tantos favores y tantos milagros, Padre. El misterio de Dios, ¿verdad?, que ha querido estar en un sitio para que desde ahí se le pueda amar, adorar y recibir pues tantas gracias, tantas bendiciones, que nos ponga en camino. Lo invitamos a hacer una peregrinación a lo largo de todo este año, al Señor de Esquipulas, enseñarle a nuestros hijos las romerías, estas tradiciones, estas fiestas, y también ahí están los monjes benedictinos, siempre dedicados a la misión, a evangelizar, a educar y formar una obra grande de amor y de hombres enamorados de Cristo, como sus discípulos, como usted y yo, siguiendo al Señor. Tenemos también la fiesta el 17 de San Antonio Abad. Este es un cristiano egipcio copto, de la Iglesia Católica copta del sur de África, del norte de África, queriendo él vivir la vida monástica, alejada del mundo totalmente. Un día San Antonio, una anécdota que hay de él es que le pregunta a Dios cuáles son las tentaciones que le pone el demonio al mundo, a los hombres. Y Dios le hace ver en una visión todas las tentaciones que hay. Hay un momento en que el mismo San Antonio, asustado de ver todas las tentaciones que pone el demonio, se va hacia atrás, se cae hacia atrás, cae sentado, asustado, y dice, Señor, le dice, ¿quién se puede salvar? Y le contesta, la humildad. Solo con la humildad se puede el hombre salvar. Esta es la invitación que nos deja San Antonio, patrono también de los animales perdidos, de aquellos animales que pierde uno a veces. Y me pasó en una parroquia, un señor le pidió a San Antonio, se le habían perdido unas vaquitas y le ofreció un ternerito si los encontraba. Y los encontró, es verdad. Y llegó a la parroquia a dejar el ternerito. Estas devociones a los santos también, amigos de Dios que interceden por nosotros. Eso es sin duda algo maravilloso que tenemos en nuestra iglesia y que tenemos que saber aprovechar, porque tenemos estos intercesores como San Antonio Abad en este caso, que nos cuenta tan bonita esa anécdota que nos cuenta el padre Fernando, y así podríamos muchos contar situaciones que hemos logrado alcanzar solución o milagros a través de la intercesión de los santos que están allí cerca de Jesús y que se han ganado ese privilegio de estar cerca de Jesús al haber llevado una vida tan especial como, imagínense, San Antonio, una vida eremítica, ¿verdad? Allí aislado, que no es fácil vivir aislado. Una persona, hoy que vivimos, recuerde usted el encierro de la pandemia, que es la soledad y aquel aislamiento no dejó de afectar emocional, psicológicamente, en la salud
a muchas personas. Ahora imagínese usted un santo como San Antonio Abad y muchos otros santos que voluntariamente se replegaban, se aislaban para poder tener esa comunicación más perfecta con Dios, ofreciendo ese sacrificio al Señor en santidad, buscando esa santidad a la que usted y yo también estamos llamados. Que en este año San Antonio Abad interceda por usted, interceda por mí, para que podamos también, como él, tomando su ejemplo, buscar esa santidad de camino pues a encontrarnos con el Jesús, con nuestro Señor Jesús. El día de ayer también, hermana Ilse, hemos tenido el regalo de Dios, un regalo del cielo, un nuevo obispo para nuestra diócesis, arquidiócesis de San Salvador también en este país. Queremos felicitar a Monseñor Óscar Álvarez, elegido por el Papa, por obra del Espíritu Santo. Ayer ha sido consagrado también. Su función va a ser un obispo auxiliar, pero le deseamos éxito en toda su pastoral y frutos abundantes como pastor. Nos envía el Señor pastores que guíen a nuestros rebaños, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Vamos a felicitarlo, pero también vamos a pedirle a toda nuestra teleaudiencia a que ore por todos nuestros pastores, por nuestros sacerdotes. Hoy en especial lleve a Monseñor Óscar Álvarez para que pueda iniciar su labor pastoral de la mejor manera posible, derramando bendiciones en la grey que le va a tocar guiar. Y hablando de oraciones, el 18 comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Toda una semana del 18 hasta el 25, que es fiesta de la conversión de San Pablo. Una iglesia unida en los 5 continentes, con un solo corazón y un solo espíritu. Queremos dar las gracias a Ilse por habernos acompañado en este domingo, primer domingo ordinario del tiempo de este año, para poder comentar este evangelio. Muchísimas gracias a Dios, a usted y a los hermanos que han tenido a bien sintonizarnos. Dios les bendiga y feliz año. Damos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo, Señor de Esquipulas, pueden ir en paz. Demos gracias al Feliz domingo a todos.